Bienvenidos a otro nuevo capítulo en el que hoy nos encontramos en Edu Sin Filtro con Froebel, un gran pedagogo del siglo XIX, el cual introdujo los principios de psicología y filosofía en la educación. Por tanto, me gustaría abordar el tema sobre el juego en la infancia y su importancia. Sí, bueno, mi jardín de infancia estaba basado en los siguientes pilares: el juego, el trabajo, la disciplina y la libertad a través del juego. La importancia que tienen los juegos, los juguetes y las actividades lúdicas en general radica en que los niños y las niñas aprenden el significado de la familia en las relaciones humanas. Muy interesante. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Edu Sin Filtro. Hoy hablaremos sobre dos mujeres extraordinarias, Rosa y Carolina Agazzi. Estas pedagogas italianas revolucionaron la educación infantil con un toque único basado en la vida cotidiana, el afecto y la conexión con la familia. En este episodio exploraremos su legado y cómo sus ideas han ido dejando huellas en el ámbito educativo y más allá. Para explorar su vida y su legado me acompañan 6 invitados excepcionales. Cada uno aportará una perspectiva diferente que enriquecerá nuestra conversación. Comencemos con las presentaciones. Hola, soy Celia, doctorada en Educación y especialista en el estudio del legado de Rosa y Carolina Agazzi. Y es un placer estar aquí y compartir mi conocimiento sobre estas dos figuras fundamentales en la historia de la pedagogía. Un placer, Celia. Gracias, Yoli. Hola a todos, soy Rosa Agazzi, pedagoga italiana, y junto a mi hermana Carolina desarrollé un método educativo único inspirado en la vida cotidiana, los valores y el entorno familiar. Hola, muchas gracias por invitarme. Soy Carolina Agazzi, hermana de Rosa, y mi papel en este podcast es compartir cómo desarrollamos juntas este enfoque educativo revolucionario que tenía como objetivo formar niños autónomos, felices y responsables. Hola, soy Miguel, profesor catedrático en Educación y especialista en Metodología Histórica, y mi interés en la hermana Agazzi radica en el impacto que su enfoque ha tenido en la evolución de la pedagogía contemporánea. Hola, soy Alba, maestra de Educación Infantil. En mi aula pongo en práctica algunos principios del método Agazzi y puedo compartir experiencias de cómo esta ha impactado positivamente en el aula y en mi alumnado. Hola a todos, mi nombre es María y soy investigadora en Pedagogía Alternativa y una gran admiradora de cómo las hermanas Agazzi lograron transformar la limitación de su contexto en una pedagogía basada en la creatividad, la afectividad y la conexión en el entorno cotidiano. Muchas gracias a todos por estar aquí con estas presentaciones tan interesantes. Sé que nos espera una conversación muy enriquecedora. Sin más preámbulo, comencemos, ¿vale? Para entender el enfoque de Rosa y Carolina Agazzi, necesitamos conocer primero el contexto en el que vivieron. Rosa y Carolina, ¿podéis por favor explicarnos qué inspiró el desarrollo de su método educativo? Por supuesto, Yoli. Nuestra metodología nació en un periodo muy complicado, durante los años de entreguerras. La pobreza y la escasez de recursos eran una realidad cotidiana para muchas familias trabajadoras. Y queríamos que los niños de estas comunidades tuvieran acceso a una educación significativa, aún con recursos limitados. Exacto, este contexto nos llevó a desarrollar un método educativo que aprovechara materiales simples, reciclados y accesibles para todos. Además, queríamos en la escuela que se sintiera como un segundo hogar, un lugar cálido, acogedor y sentirse bien y amado al mismo tiempo. Lo que resulta especialmente notable del enfoque de la hermana Agazzi es cómo lograron transformar las limitaciones económicas en una oportunidad para ser creativos. Al priorizar la vida cotidiana y el aprendizaje práctico, sentaron las bases para una pedagogía centrada en el niño, algo revolucionario para su época. Estoy de acuerdo, Miguel. Desde una perspectiva histórica,
es importante señalar que su trabajo no solo respondía a un contexto de necesidad, sino que también planteaba una visión profundamente humana de la educación. Al integrar las dinámicas del hogar con las de la escuela, Rosa y Carolina ofrecieron una alternativa a los modelos tradicionales que solían ser rígidos y autoritarios. Es fascinante cómo lograron equilibrar la creatividad, el afecto y el aprendizaje práctico. Ahora entremos más a fondo en los principios fundamentales de su método. Celia, ¿puedes explicarnos los principios más destacados del método pedagógico desarrollado por Rosa y Carolina Gazzi, por favor? Por supuesto, Yoli. Los principios fundamentales del método Gazzi giran en torno a la centralidad del niño en el aprendizaje, lo que se conoce como puerocentrismo. Esto significa que el niño es el protagonista de su propia formación, mientras que el docente actúa como guía y facilitador. En lugar de imponer conocimientos, se fomenta la curiosidad, la autonomía, el aprendizaje práctico a través de experiencias reales. Otro principio esencial es la educación en valores y la formación moral. Las hermanas Agazzi creían que la educación debía integrar el aspecto moral y espiritual, transmitiendo valores como la cooperación, el respeto y la responsabilidad. Esto se logra a través de acciones cotidianas que provocan la convivencia y la solidaridad. Muy bien, María. También destacaría el aprendizaje globalizador, a diferencia de otros métodos que fragmentan el conocimiento en asignaturas aisladas. El enfoque de la hermana Gazzi presenta lo que es el aprendizaje de manera integrada. Esto lo que permitía a los niños era conectar diferentes áreas del conocimiento a través de actividades prácticas, como por ejemplo cuidar de un huerto. Ahí los niños aprendían sobre ciencias, matemáticas, responsabilidad y sobre todo también trabajo en equipo. Claro. Alba, ¿tienes alguna experiencia? Sí, en mi experiencia, por ejemplo, el aprendizaje a través de la observación y la experiencia es otro de los pilares más valiosos y más fundamentales del método. Y como maestra observo a cada niño cuidadosamente cómo va a comprender su ritmo, las necesidades e intereses. Y esto también me permite adaptar actividades y promover el aprendizaje de manera personalizada. Es muy interesante esto que estamos comentando, ¿no? Rosa, Carolina, ¿cómo incorporabais estas ideas en su enfoque más educativo? Bueno, nuestro objetivo era ofrecer un ambiente cálido y familiar donde los niños se sintieran amados y respetados. Además, diseñamos nuestra escuela para que se parecieran a un hogar, con muebles reales y espacios al aire libre. Queríamos que los niños aprendieran de forma intuitiva, conectando con su entorno y participando en actividades cotidianas como vestirse, cuidar de los animales o incluso ayudar en pequeñas labores domésticas. Además, creíamos en la importancia del orden, tanto material como moral y social. Enseñábamos a los niños a ser responsables de su espacio, a mantener el aula organizada y a convivir en armonía con sus compañeros. La disciplina no se imponía, sino que surgía de la comprensión y el respeto mutuo. Miguel, ¿tienes algo que te llame la atención? Pues es fascinante cómo integraron esta idea en un marco estructurado pero flexible. Esto permitió que los niños desarrollaran no solo habilidades prácticas, sino también una sólida base ética y emocional. Parece que está claro que este método aborda tanto el aprendizaje académico como el desarrollo emocional. Y además social, claro. Sigamos con otros aspectos. Un aspecto fundamental que es la organización del espacio y la dinámica escolar. Alba, tú que aplicas estos principios en tu aula, ¿cómo describirías la importancia de la organización del espacio en el método Agazzi? Pues en el método Agazzi, pues el espacio juega un papel crucial. El aula pues tiene que estar diseñada pues, para parecerse como un hogar, con áreas diferenciadas para jugar, trabajar y explorar.
Como por ejemplo en mi aula pues tenemos un rincón de la lectura, una zona de juego libre, un pequeño huerto donde los niños pues cuidan mente y también como que esto le da sentido de pertenencia y le permite moverse libremente según sus intereses. Rosa, ¿cómo diseñasteis vosotras estos espacios en las escuelas? Pues nuestro espacio educativo incluía interiores acogedores, como muebles reales, exteriores como jardines, y queríamos que los niños necesitaban libertad de movimiento para desarrollar su curiosidad natural. Por eso diseñábamos áreas que fomentaban la naturalización, el contacto con la naturaleza. Carolina, ¿qué te parece más fundamental sobre este tema? Pues bueno, también considerábamos fundamental inculcar hábitos de higiene y cuidado personal. Los niños mayores ayudaban a los más pequeños en tareas como lavarse las manos o vestirse. Esto no solo promovía la responsabilidad, sino también la solidaridad y el trabajo en equipo. Este enfoque contrasta con la estructura rígida de otras pedagogías de la época. Al priorizar la felicidad y el bienestar de los niños, las hermanas Agachi crearon un entorno que facilitaba un aprendizaje más natural y significativo. Sí, Celia. Bueno, además la organización en círculos era una característica distintiva de las aulas Agachi y esta disposición pues, fomentaba la comunicación, la colaboración y el aprendizaje cooperativo, eliminando pues, jerarquías y creando un ambiente más inclusivo. Me parece muy interesante y muy fascinante cómo cada detalle estaba pensado para apoyar el desarrollo integral del niño, ¿no?, en el aula. Ahora hablemos sobre la relevancia actual de este método. Hemos estado explorando los orígenes y los principios del método Agachi, pero ahora quiero que hablemos sobre cómo este enfoque sigue siendo relevante en la educación moderna. Miguel, como catedrático, ¿puedes explicarnos cómo influye este método en la pedagogía actual? Por supuesto, Yoli. El método Agachi ha dejado un legado profundo en la educación infantil y su influencia se puede observar en corrientes pedagógicas contemporáneas como Montessori o Reggio Emilia. Estos enfoques comparten valores claves como el método Agachi, como la autonomía del niño, el aprendizaje basado en el descubrimiento y el uso de materiales que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico. Otro aspecto relevante es cómo el método se relaciona con los modelos de crianza respetuosa que están ganando popularidad en la actualidad. Estos modelos valoran el amor, los límites claros y la conexión en la vida cotidiana, principios que ya defendían Rosa y Carolina hace más de un siglo. María, como investigadora, ¿te gustaría aportar algo, añadir algo? Pues quiero añadir que es una de las razones por las que el método sigue siendo relevante por la accesibilidad que tiene y pues aunque fue desarrollado en un contexto específico de pobreza y de escasez, pues sus principios pueden adaptarse fácilmente a cualquier entorno educativo. Por ejemplo, el uso de materiales cotidianos no solamente reduce costos, sino que también conecta al niño pues, con su entorno más inmediato, algo que yo pienso que es esencial en un mundo cada vez más digitalizado y desconectado de la naturaleza. Es también muy importante, creo yo, destacar que el legado de las hermanas Agachi no solo está presente en las aulas, sino también en la formación de docentes. Su énfasis en la observación y en la creación de un ambiente cálido y en la personalización del aprendizaje son aspectos que a día de hoy aún forman parte de lo que vienen siendo las buenas prácticas pedagógicas. Además, su visión de la educación integral, que combina el desarrollo moral, afectivo y práctico, sigue siendo un modelo a seguir. Muy bien, muy interesante. Alba, tú como profesora que aplica estos principios en el aula, ¿cómo crees o cuáles son los beneficios que ha tenido en tu alumnado? Pues en mi experiencia, pues la aplicación de los principios del método de hermana Agachi pues, ha tenido un impacto muy positivo en mi alumnado, como por ejemplo en el enfoque del aprendizaje práctico
y la autonomía le permite ganar confianza en sus capacidades. Actividades simples como por ejemplo cuidar un huerto, clasificar botones, que no solo desarrolla sus habilidades específicas, sino que también fomenta valores como la responsabilidad y el respeto por el entorno. Además, he notado que el ambiente cálido y estructurado pues, ayuda al alumnado y a los niños a sentirse seguros y motivados para explorar y aprender. Y este método le da la oportunidad de ser creativo, de resolver problemas, aprender su propio ritmo, y es algo que considero algo fundamental para la educación infantil. Es muy impactante, muy fascinante cómo los principios de este método siguen siendo tan aplicables hoy en día. Ahora, para finalizar, me gustaría que cada uno compartiera una reflexión sobre el impacto y el legado de las hermanas Agazzi, Rosa y Carolina. Comencemos contigo, Rosa, ¿te parece? Gracias, Yori. Bueno, para mí lo más importante es que entendamos que educar no es solo transmitir conocimiento, sino también formar a personas felices, autónomas y responsables. Mi hermana Carolina y yo quisimos demostrar que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor, la creatividad y la conexión con la vida cotidiana pueden transformar la educación. Estoy de acuerdo, Rosa. Nuestra misión siempre fue mostrar que la educación debe ser integral y adaptarse a las necesidades de cada niño. Espero que nuestro trabajo inspire a los educadores de hoy a poner el bienestar de los niños en el centro de todo lo que hacen. Bueno, para mí el legado de las hermanas Agazzi es un recordatorio de que la educación no es un lujo, sino un derecho. Su enfoque pues, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos crear entornos educativos que no solo enseñen, sino que también cuiden y nutran a las personas en su totalidad. Muy bien. Miguel, como profesor... A mí me gustaría destacar que Rosa y Carolina nos enseñaron que una pedagogía exitosa no necesita ser compleja ni costosa. Al contrario, sus ideas nos muestran que lo simple y lo cotidiano puede ser profundamente educativo si se abordan con amor y respeto. Muy bien, muy interesante esto que dices. María, como investigadora, ¿te gustaría aportar algo más? Sí. Creo que su mensaje principal es que la educación debe ser pues, un puente entre el hogar y la escuela, y debe ser un lugar pues, donde los niños no solamente aprendan, sino que también se sientan valorados y amados. Su metodología sigue siendo una inspiración para aquellos que creemos en una educación centrada en el ser humano. Muy bien. Y Alba, por último, como profesora, como docente. Pues yo como docente pues, me llevo el compromiso de seguir aplicando estos principios en mi aula. Creo que el enfoque de la hermana Agazzi pues, tiene el poder de transformar vidas, porque enseña a los niños algo más que simple conocimiento, sino que también le da valores de confianza, herramientas para enfrentar el mundo, entre otras cosas. Pues muchas gracias a todos por participar, por venir, por vuestras reflexiones tan interesantes. Creo que no podríamos cerrar este podcast de mejor manera. Rosa y Carolina Agazzi nos dejan un legado que trasciende épocas y fronteras, recordándonos que educar es en esencia un acto de amor. En nuestro próximo episodio exploraremos un tema fascinante, el método Montessori. Además contaremos con María Montessori y hablaremos otros aspectos relacionados con la educación y las necesidades educativas. María Montessori, que compartirá en profundidad su visión sobre la enseñanza, como ya he dicho, pues estará aquí junto con nosotros. Además también nos acompañarán invitados especiales que hablarán sobre su experiencia con este enfoque y otros temas relevantes en el ámbito educativo. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido adicional e información sobre los próximos episodios.
Nos encontraréis en las redes sociales como Edu Sin Filtro, en Instagram y otras plataformas. No os lo perdáis y nos escuchamos pronto en Edu Sin Filtro, el espacio donde hablamos de todo lo relacionado con la educación, sin adornos ni filtros. Hasta entonces. Hasta luego.